¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizás el lugar al que vamos después de la muerte no sea un campo de luz infinita, ni un abismo oscuro, sino un laberinto? No un laberinto de paredes de piedra, sino un espacio donde las propias reglas del tiempo, del espacio y de la lógica se doblan como espejos. Esa idea no provino de un místico medieval, ni de un relato moderno de experiencia cercana a la muerte, sino de un sueño de Jorge Luis Borges. Y lo más inquietante es que, cuando conoces los detalles, empiezas a darte cuenta de que este sueño es prácticamente idéntico a ciertas descripciones milenarias del mundo espiritual, descripciones que provienen de culturas que Borges ni siquiera había estudiado a fondo en ese momento. ¿Coincidencia? ¿O algo mucho más profundo? Lo curioso es que Borges no era un autor cualquiera. Fue un maestro de la palabra, sí, pero también alguien obsesionado por los símbolos, los laberintos y la relación entre realidad y ficción. Desde joven, su visión era débil. A lo largo de su vida, su ceguera avanzó hasta que, irónicamente, solo pudo ver a través de la imaginación. Quizás por eso sus sueños fueron tan vívidos. En uno de ellos, que él relata en conversaciones y entrevistas, se ve en un espacio imposible de mapear. Pasillos que se abren a otros pasillos, puertas que dan a habitaciones que parecen conocidas, pero no idénticas, y una incómoda sensación de que cada paso lo lleva de vuelta al punto inicial, pero de una manera diferente. Esta descripción, por sí sola, podría ser simplemente la narración de un sueño extraño. Pero Borges enfatizaba algo. En ese espacio, el tiempo no transcurría como en el mundo despierto. No había un antes y un después claros. Simplemente estabas allí, atrapado en una eternidad que no era estática, sino mutante. Esto, para quien estudia relatos espirituales, suena como un eco perturbador de tradiciones muy antiguas. En el libro tibetano de los muertos, por ejemplo, existe la descripción de un estado intermedio llamado bardo, donde la conciencia vaga por paisajes que cambian constantemente, guiada o engañada por sus propias ilusiones y recuerdos. Y aquí está el primer punto que me intriga. Borges no se presenta como un vidente o como alguien que buscara experiencias místicas. Era un literato, racional y a menudo incluso irónico. Y aún así, ese sueño suyo coincide con descripciones hechas por monjes, chamanes y personas en estados de experiencia cercana a la muerte. Es como si hubiera tropezado, sin querer, con una geografía oculta de la conciencia. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando patrones tan específicos se repiten en culturas y épocas diferentes, la probabilidad de que sean meras invenciones aleatorias comienza a disminuir. Pero lo que realmente da escalofríos es el detalle que menciona sobre la sensación en el sueño. Decía que no sentía miedo, al menos no el miedo común. Lo que había era algo más sutil y más denso, la percepción de que ese lugar no tenía salida. No porque las paredes fueran infranqueables, sino porque, de alguna manera, la propia mente estaba atrapada en la estructura. Esto es aterrador, pues muchas tradiciones espirituales hablan de un laberinto del alma, una etapa donde los apegos y creencias personales forman la prisión. Es decir, no es un encarcelamiento físico, sino psicológico. Y según esas tradiciones, solo quien reconoce que el laberinto está hecho de sí mismo logra salir de él. Ahora, imagínate despertar de un sueño así. La mayoría de la gente simplemente lo olvidaría con el tiempo. Pero Borges, como todo buen cazador de símbolos, no solo lo recordó, sino que percibió que esa imagen del laberinto se repetía en sus cuentos, poemas y hasta en conversaciones. Él ya había usado laberintos como metáforas literarias mucho antes de este sueño, pero ahora había algo diferente, la sensación vivida. Ya no era un artificio narrativo, era casi un mapa proveniente de otro estado de conciencia. ¿Y si te dijera que algunas experiencias cercanas a la muerte relatan un lugar muy parecido? Las personas describen pasillos interminables, puertas que no llevan a ninguna parte y una especie de arquitectura que parece diseñada para confundir. Claro que un escéptico podría decir,
Esto es solo el cerebro intentando procesar información mientras muere. Pero, ¿es realmente tan simple? Porque en el caso de Borges estaba sano, durmiendo, y no en un estado de trauma físico. Entonces, ¿de dónde vino esa estructura? Hay un detalle aún más curioso. Borges decía que en ese laberinto onírico encontraba figuras que parecían familiares, pero que no hablaban. Lo miraban como si esperaran algo de él, y ese algo nunca quedaba claro. En los estudios de espiritualidad comparada, hay relatos de entidades en el post-muerte que asumen formas conocidas para atraer o probar la conciencia del fallecido. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se creía que el alma encontraría guardianes y guías que le presentarían enigmas. Si el alma no respondía correctamente, quedaría atrapada en un estado intermedio. Borges, sin haberse declarado nunca creyente en estas cosas, describe exactamente esa sensación de ser evaluado por presencias silenciosas. Lo fascinante en este punto es que él no describe terror, sino una mezcla de curiosidad e impotencia. Sabía que había un juego en marcha, pero no entendía las reglas. Esto hace eco de la visión de algunas líneas budistas que afirman que, después de la muerte, la conciencia se enfrenta a visiones que prueban su claridad. Si reconoces que todo es una proyección de tu propia mente, te liberas. Si no, sigues vagando. En el sueño de Borges, él no se liberó. Se despertó antes de llegar a cualquier conclusión. Ahora quizás te estés preguntando, ¿pero no podría ser esto solo un reflejo de su obsesión por los laberintos, un símbolo que el inconsciente eligió porque ya formaba parte de su repertorio? Esa es una hipótesis válida, pero aquí está el problema. Hay elementos en el sueño que no eran típicos de su obra antes de esa experiencia. Por ejemplo, el detalle de la ausencia de tiempo lineal y la presencia de figuras evaluadoras. Estos elementos no aparecen de forma explícita en los laberintos literarios de Borges hasta después de ese sueño. Esto sugiere que, quizás, el sueño no fue solo un reflejo de su obra, sino también una semilla que influyó en su escritura posterior. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse aún más extraña, porque años después, Borges leería sobre tradiciones místicas que describen el post-muerte como un gran laberinto de pruebas e ilusiones. Y él mismo reconocería que la semejanza con su sueño era perturbadora. No dijo que creía, pero tampoco negó la coincidencia, como si supiera que ciertas experiencias son más grandes que cualquier explicación racional. Pero ¿fue este sueño solo un accidente? ¿O Borges tocó, aunque fuera por instantes, una dimensión que todos conoceremos algún día? Esta pregunta nos lleva a un territorio donde razón y misterio se encuentran, y donde el próximo paso puede cambiar completamente la forma en que concibes la vida después de la muerte. Si queremos entender la profundidad de este sueño de Borges, necesitamos observar cómo describía la sensación de estar allí. Hablaba de una arquitectura móvil, algo que parecía estable cuando se observaba de frente, pero que se transformaba tan pronto como uno daba la espalda. Imagina caminar por un pasillo y al dar la vuelta percibir que ya no es el mismo, que las paredes cambiaron, que las puertas desaparecieron, que incluso la iluminación parece diferente. Esto, para él, no era solo extraño, era como si el propio espacio tuviera una conciencia y reaccionara a su presencia. Esta idea no es inédita en las tradiciones espirituales. Hay culturas que describen el mundo de los muertos como un ambiente mutable que responde al estado emocional y mental del viajero. En otras palabras, si estás confundido, el lugar se vuelve confuso. Si estás sereno, el lugar se abre. En algunos relatos de experiencias cercanas a la muerte, las personas dicen que el ambiente pone a prueba su claridad mental como si fuera un espejo psicológico. Lo curioso es que Borges, en su sueño, no tenía control sobre el cambio del laberinto. Era solo un observador impotente de un juego que no entendía. Cuando comparo esto con lo que describe el libro egipcio de los muertos, las similitudes son casi perturbadoras. Este texto milenario habla sobre un recorrido lleno de puertas, guardianes y encrucijadas. Cada paso exige una respuesta correcta,
no una contraseña física, sino un estado de conciencia adecuado. Si el alma no está preparada, queda atrapada en ciclos, reviviendo los mismos lugares con pequeñas variaciones, hasta que percibe lo que necesita cambiar. Es exactamente lo que Borges relata, un retorno constante al mismo lugar diferente. Y aquí hay otro detalle que no puede ser ignorado. Borges decía que en el sueño no había sonidos más allá de sus propios pasos y su respiración, ninguna voz, ningún viento, ningún ruido distante. El silencio absoluto. Quien ha estudiado relatos de estados intermedios de la conciencia sabe que el silencio puede ser un marcador importante. No es solo ausencia de sonido, es como si el mundo estuviera esperando una decisión tuya para continuar. Este tipo de silencio, según algunos místicos, es lo que precede a una revelación o a una prueba decisiva. Lo más intrigante es que Borges no intentó racionalizar demasiado este sueño en su momento. No corrió a encajarlo en una teoría. Al contrario, parece que cargó la experiencia como un enigma personal, y esto es significativo, porque, a lo largo de su vida, se declaró escéptico en relación con las doctrinas religiosas, pero profundamente abierto al misterio. Esta postura, de no intentar explicar lo inexplicable de inmediato, quizás sea lo que le permitió seguir explorando el símbolo del laberinto sin matar el misterio con definiciones simplistas. Ahora hay una interpretación más psicológica que se puede hacer. Quizás el laberinto del sueño represente el propio inconsciente de Borges, lleno de memorias, creencias e ideas interconectadas, pero sin un orden lineal. Esta visión encaja con la psicología junguiana, donde el laberinto es visto como un arquetipo que simboliza el proceso de individuación, el viaje de perderse y reencontrarse para volverse completo. Pero incluso en esta vertiente, lo que él vivió en el sueño es extraordinario, pues contiene elementos que superan la simbología personal y entran en el territorio del inconsciente colectivo. Puede que te estés preguntando, ¿cómo podemos saber si este laberinto era solo un producto de la mente de Borges o si realmente accedió a algo que existe fuera de la conciencia individual? La respuesta quizás esté en los patrones. Cuando diferentes personas, separadas por culturas y siglos, describen el mismo tipo de experiencia, un espacio mutable, guardianes silenciosos, sensación de prisión no física, la hipótesis de algo objetivo comienza a cobrar fuerza. No es una prueba, pero es un indicio. Y aquí entramos en un aspecto que Borges raramente comentaba, la idea de que los sueños pueden ser más que reflejos internos. En algunas tradiciones esotéricas, soñar es literalmente visitar otros planos de existencia. Esos planos pueden ser simbólicos o reales, dependiendo de quién interprete. En el sufismo, por ejemplo, existen relatos de soñadores que se pierden en ciudades o estructuras y solo logran salir al recordar recitar ciertos versos sagrados. En el espiritismo kardecista existe la noción de que durante el sueño el alma se desprende parcialmente del cuerpo y puede visitar lugares del mundo espiritual, incluso regiones de confusión e ilusión. La semejanza con el laberinto de Borges es inevitable. Y más aún, existen registros de médiums y sensitivos que hablan de planos laberintos en el umbral, una especie de zona de transición entre la vida y la muerte, donde conciencias desorientadas quedan atrapadas en realidades fragmentadas. Esto no es exactamente igual al infierno de las tradiciones cristianas, pero es un estado de confusión mental y emocional que crea ambientes caóticos. Para algunos estos lugares son temporales, para otros pueden durar siglos. Borges, en su sueño, parece haber experimentado una muestra de este tipo de ambiente, solo que sin haber muerto. El punto donde todo se vuelve más intrigante es cuando percibimos que Borges nunca describió este sueño como algo aterrador. Parecía hablar de él con una mezcla de respeto y fascinación, como quien sabe que tocó algo mucho más grande que él mismo. Y quizás ahí esté la clave. Si el mundo espiritual realmente tiene aspectos que reflejan nuestra propia mente, entonces entrar en él con miedo puede transformarlo en una pesadilla. Borges entró curioso y salió curioso. Esto pudo haber marcado toda la diferencia en la experiencia.
Pero la pregunta continúa: ¿por qué un laberinto? ¿Por qué no un campo abierto, un río o una ciudad? La respuesta quizás esté en el propio simbolismo universal de esta estructura. El laberinto, en prácticamente todas las culturas, es el símbolo del viaje que no se puede acortar. Obliga al viajero a recorrer cada curva, cada callejón sin salida, hasta encontrar el centro o la salida. En términos espirituales, representa el proceso de purificación, de desapego, de enfrentamiento de las propias ilusiones. No existe atajo. Esto explicaría por qué tantas tradiciones ven la vida y el postmuerte como una especie de laberinto. Es un camino que necesitas recorrer para conocerte plenamente. Si esto es verdad, entonces el sueño de Borges no fue solo una experiencia aleatoria, sino un atisbo de la topografía del más allá. No necesariamente como es para todos, sino como puede presentarse para quien todavía está atrapado en ciertas búsquedas o dudas. El laberinto puede ser, en ese sentido, una especie de clase personalizada para el alma, una prueba que se amolda a tu nivel de comprensión. Y aquí surge un detalle que Borges nunca respondió claramente. ¿Existía el centro de ese laberinto? Él nunca llegó allí en el sueño, pero dejó escapar en una entrevista que sentía que había algo en el núcleo, algo que no era una salida, sino una revelación. Y esto es curioso, porque en muchas tradiciones el objetivo del laberinto no es salir de él, sino llegar al centro, el lugar donde todas las ilusiones cesan y la verdad se revela. Cuando pensamos en esto, empezamos a percibir que quizás la experiencia de Borges no fue incompleta. Quizás el simple hecho de percibir que estaba en el laberinto ya era el primer paso. El segundo paso, que él no vivió en el sueño, podría ser consciente, algo a ser descubierto en la propia vida, o quién sabe después de ella. Pero esta posibilidad plantea una cuestión aún más profunda. ¿Y si todos nosotros, al morir, despertamos en nuestro propio laberinto? Un espacio que refleja nuestras memorias, creencias, miedos y esperanzas, y que solo se disuelve cuando entendemos quiénes somos realmente. Esta hipótesis no es cómoda, pero es imposible no considerarla ante tantas coincidencias entre el sueño de Borges y los relatos espirituales. Y si es así, la pregunta inevitable es: ¿estamos preparados para caminar por ese laberinto cuando llegue el momento? Cuando pensamos en la preparación para algo tan enigmático como un laberinto del más allá, es natural que surjan más preguntas que respuestas. Borges, sin embargo, nunca intentó convertirlo en un manual. Parecía entender que ciertas experiencias no deben agotarse con la explicación, sino vivirse como enigmas abiertos. Y esto es importante porque, si lo que él vio en sueños es de hecho similar a lo que muchas tradiciones espirituales describen, entonces el conocimiento intelectual quizás sea solo una parte mínima de la clave. Imagina que estás en ese laberinto. No hay mapa, no hay instrucciones y, peor aún, te das cuenta de que seguir en línea recta no significa avanzar. Cada curva te lleva a un nuevo escenario que parece familiar, pero que esconde sutiles alteraciones. Es como si el ambiente estuviera probando tu percepción. Y esto, curiosamente, es lo que los místicos orientales dicen que el posmuerte exige: atención plena. En el bardo tibetano, por ejemplo, la conciencia se enfrenta constantemente a visiones que parecen reales, pero son proyecciones de la propia mente. Si lo reconoces, avanzas. Si no, permaneces atrapado. El sueño de Borges captura exactamente esa dinámica. Hay un momento en que él relata haber encontrado un patio central, pero que no era el centro definitivo. Era solo un lugar de respiro. Había columnas de piedra y un cielo que no se decidía entre día y noche. Esa ambigüedad temporal es otro elemento común en relatos espirituales. Muchos hablan de espacios donde el tiempo parece una presencia física, algo que se siente en la piel, pero que no se mide en minutos. En el caso de Borges, ese patio parecía invitarlo a detenerse, pero también imponía la sensación de que el descanso sería breve. Él sabía, de algún modo, que necesitaba continuar. Si analizamos esa parte con lentes psicológicas, el patio podría simbolizar un momento de claridad
en medio de la confusión, el respiro que la mente nos da antes de una nueva secuencia de desafíos. Pero si miramos con lentes espirituales, se parece a lo que algunas tradiciones llaman planos de espera, regiones donde el alma puede recomponerse antes de continuar su viaje. Esto es particularmente común en el espiritismo, donde hay relatos de plazas, jardines o salones donde los recién desencarnados descansan y son orientados. Borges, claro, no habla de orientadores allí, solo del silencio y de una extraña sensación de expectativa. Y aquí hay algo curioso. Él nunca relata haber visto una salida física. No había un portón al final del patio, ni una escalera o pasillo. Cuando decidía seguir, simplemente se encontraba en otro punto del laberinto. Esto puede parecer un detalle, pero es una característica fundamental de los espacios mentales, descritos por muchos viajeros espirituales. Las transiciones no siguen la lógica física. No caminas hacia un lugar. El lugar cambia a tu alrededor. Otra cosa que llama la atención es la ausencia de referencias claras al yo físico en el sueño. Borges no describe su cuerpo, ni siquiera la sensación de peso o fatiga. Es como si fuera solo conciencia moviéndose. Esto se alinea perfectamente con los relatos de personas que tuvieron experiencias fuera del cuerpo o cercanas a la muerte. Muchas dicen que el cuerpo que tienen en esos lugares es solo una forma de percepción y que moverse es más una cuestión de intención que de esfuerzo físico. En el sueño, Borges no caminaba en el sentido normal, simplemente estaba en un punto, luego en otro. ¿Y por qué importa esto? Porque refuerza la idea de que el laberinto no era un espacio físico, sino un escenario interno proyectado externamente. Si fuera solo imaginación aleatoria, quizás tendría una lógica más caótica o absurda. Pero lo que Borges describe es estructurado, coherente y cohesivo, como si estuviera diseñado para un propósito específico. Y esto es exactamente lo que tantas tradiciones dicen sobre el mundo intermedio. Está moldeado para enseñar, purificar y revelar. Hay un aspecto simbólico que no podemos ignorar. Borges, en vida, estaba constantemente lidiando con la paradoja entre lo infinito y lo finito, entre el orden y el caos. Sus cuentos están llenos de bibliotecas infinitas, espejos que multiplican realidades, mapas que se confunden con el territorio. El laberinto del sueño parece ser la síntesis viva de todas esas obsesiones. Es como si su propia psique hubiera creado, o accedido, un lugar donde todas sus ideas se encontraban, pero con la textura de algo más grande que él. Y aquí llegamos a una posibilidad incómoda. Quizás todos nosotros estemos creando a lo largo de la vida el escenario donde pasaremos una parte del post-muerte. Si esto es verdad, el laberinto de Borges pudo haber sido el anticipo de un lugar que él mismo estaba construyendo sin darse cuenta, ladrillo por ladrillo, a través de sus elecciones, creencias y fascinaciones. Es una hipótesis que encaja con lo que el espiritismo y ciertas líneas del ocultismo afirman, que el primer lugar que encontramos al morir es, en realidad, una creación nuestra, una síntesis de todo lo que llevamos internamente. Ahora esto plantea una pregunta incómoda. ¿Y si el laberinto que encuentras no es agradable? ¿Y si está hecho de miedos, culpas o arrepentimientos? En esas tradiciones, la única salida es la transformación interna, que disuelve el escenario. Es por eso que tantos maestros espirituales insisten en la práctica del autoconocimiento en vida, no como un lujo filosófico, sino como un entrenamiento para el viaje final. Borges, con su mirada curiosa y su aceptación del misterio, quizás ya estaba entrenando sin saberlo. Otro detalle que merece atención es la ausencia de amenaza explícita. A diferencia de muchas pesadillas, el sueño no tenía monstruos, persecuciones o violencia. El enemigo era la propia estructura, el propio enigma. Esto es poderoso porque sugiere que, al menos para Borges, el mayor desafío no era vencer algo externo, sino comprender algo interno. Y si el mundo espiritual realmente funciona así, entonces los peores laberintos no serían hechos de muros, sino de ideas que no logramos abandonar. También está la cuestión de los guardianes silenciosos que él menciona.
En muchos sistemas místicos, el guardián no está allí para impedir el paso, sino para verificar si el viajero está listo. El silencio, en ese caso, no es indiferencia, sino una invitación a que encuentres la respuesta dentro de ti. Borges no habla de intentos de comunicación, solo de la sensación de ser observado. Esto, para algunos intérpretes, es una clara metáfora de la autoconciencia. En el fondo, somos nosotros mismos quienes nos evaluamos. Al escuchar este relato, no es difícil pensar en cuántas veces en la vida real pasamos por laberintos emocionales o mentales. Situaciones en las que damos vueltas y vueltas, creyendo que avanzamos, pero dándonos cuenta de que volvemos al mismo lugar. La diferencia es que en la vida aún tenemos distracciones, compromisos, rutinas que enmascaran esa repetición. En el sueño, y quizás en el más allá, no hay a dónde huir. La estructura te obliga a enfrentar tu propia condición. Y, si consideramos esto, empezamos a entender que el valor de este sueño no reside solo en la curiosidad de saber lo que Borges vio, sino en lo que nos dice sobre nosotros mismos. Si existe un laberinto esperándonos, literal o simbólico, la única preparación posible es aprender a caminar en él ahora, todavía vivos. Reconocer los patrones, entender las ilusiones, no aferrarse a lo que cambia y no perderse en lo que confunde. Y quizás esa sea la lección más urgente. No esperes a que el laberinto aparezca para empezar a orientarte. Porque, como muestran el sueño de Borges y tantos relatos espirituales, cuando surja, no habrá mapa. Solo tú, el camino y las preguntas que aún no has respondido. Si hay algo que el sueño de Borges nos enseña, es que el laberinto, sea literal en el más allá o simbólico en la mente, no es solo un obstáculo, sino un espejo. Refleja exactamente dónde nos encontramos en nuestro viaje de comprensión de nosotros mismos y de la realidad. Y si esto es verdad, quizás la pregunta más importante no sea ¿qué vio Borges?, sino ¿qué veríamos nosotros? Al imaginar el momento de la muerte, muchas tradiciones hablan de transiciones suaves, luces, reencuentros. Pero para otros, el primer impacto es de extrañamiento. El mundo espiritual, según algunos místicos, no se presenta como un paraíso listo para recibir, sino como una estructura moldeada por la conciencia que llega. Es como despertar en una casa que tú mismo construiste a lo largo de décadas sin darte cuenta, y solo entonces descubrir el tamaño, las puertas y los caminos de esa casa. El laberinto de Borges puede verse exactamente así, una arquitectura interna proyectada hacia el exterior. Lo que me llama la atención es que, al relatar este sueño, Borges no lo trató como un evento aislado. Continuó explorando el símbolo del laberinto en su obra, pero, a partir de entonces, con una densidad diferente. Ya no solo como metáfora de narrativas complejas, sino como algo que parecía llevar un sentido existencial. Este cambio sutil sugiere que el sueño no fue solo material para la ficción, sino un impacto personal que lo acompañó silenciosamente. Y esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Hasta qué punto estamos atentos a nuestros propios sueños? La mayoría de nosotros nos despertamos, recordamos algunos fragmentos y pronto nos perdemos en la rutina. Pero, ¿y si uno de ellos fuera más que imaginación? ¿Y si como Borges estuviéramos recibiendo anticipos de experiencias que un día viviremos en otra dimensión? Claro que el escéptico dirá que esto es solo coincidencia, pero la repetición de estos patrones, pasillos, guardianes, cambios sutiles de escenario, ausencia de tiempo lineal, es difícil de ignorar. Una de las ideas más provocadoras que podemos extraer de este caso es la de que el laberinto no está allá afuera, esperándonos, sino que ya existe aquí y ahora. Cada vez que nos perdemos en pensamientos circulares, cada vez que volvemos al mismo punto emocional incluso después de años, estamos, de alguna forma, caminando en él. La diferencia es que, en la vida, tenemos distracciones y atajos temporales que nos hacen creer que salimos. En el mundo espiritual, quizás esos atajos desaparezcan y la estructura se revele por completo. El simbolismo de esto es poderoso. En el centro del laberinto
En varias tradiciones, no está una salida, sino una revelación. El Minotauro de la mitología griega, por ejemplo, no es solo un monstruo físico, sino la sombra, el aspecto de nosotros mismos que evitamos enfrentar. En otras culturas, el centro es un espacio de luz, un punto de unión con lo divino. Sea cual sea la versión, el camino hasta el centro exige enfrentamiento y claridad. Borges, en El sueño, no llegó al centro, pero quizás recibió la invitación para iniciar ese viaje conscientemente en la vida despierta. Hay también un detalle curioso que no se puede ignorar. Borges, al hablar de este sueño, menciona que nunca tuvo otro parecido. Esto es relevante porque muchos sueños se repiten en variaciones. El hecho de que este haya sido único sugiere un evento especial, casi como si fuera una ventana abierta por un instante a un paisaje que normalmente está oculto. En términos espirituales, esto podría verse como una experiencia de sueño lúcido involuntario, donde la mente accede a capas más profundas de la realidad, sin el control consciente del soñador. Y aquí está la cuestión que quizás más inquiete. Si tal experiencia puede suceder de forma inesperada, ¿estamos listos para lidiar con ella? No hablo de enfrentar monstruos o peligros físicos, sino de encarar la propia mente sin filtros. Muchos relatos espirituales dicen que lo que encontramos en el más allá es inseparable de lo que somos por dentro. Si esto es verdad, entonces el laberinto de Borges no era una prisión arbitraria, sino un fiel reflejo de su estado interno en ese momento. ¿Y si estuviéramos ahora mismo construyendo el nuestro? Piensa en cada creencia rígida, cada miedo no resuelto, cada patrón emocional repetitivo. Piensa en cómo se interconectan. Es fácil imaginar que esto pueda transformarse en el post-muerte, en un espacio con muros invisibles que nos hacen girar en círculos. Pero de la misma manera, cada claridad, cada desapego, cada comprensión profunda también puede abrir pasajes, crear patios de descanso y, quién sabe, atajos hacia el centro. Es por eso que tantas tradiciones espirituales insisten en prácticas de autoconocimiento, meditación y reflexión sobre la muerte. No es pesimismo, sino preparación. El bardo tibetano, por ejemplo, no es leído solo para los muertos. Es estudiado por los vivos como un mapa de viaje. No para memorizar cada curva, sino para reconocer la naturaleza ilusoria de lo que se verá. Borges, con su sueño, parece haber experimentado uno de esos viajes de ensayo. Y si estás pensando que esto es solo literatura, vale la pena recordar que muchos otros escritores, artistas e incluso científicos han relatado sueños o visiones similares. Carl Jung, por ejemplo, tuvo una experiencia cercana a la muerte en la que vio una especie de templo cósmico y sabía que si entraba, no regresaría. William Blake describió paisajes que parecían doblar espacio y tiempo. Todos ellos hablan de un sentimiento en común, el reconocimiento íntimo de algo nunca visto. Borges entra en esa lista con su laberinto. Quizás la conclusión más honesta sea que no podemos probar lo que él vio, pero podemos aprender de lo que vivió. El laberinto, sea un lugar real en el más allá o un escenario interno, nos invita a observar el patrón de nuestros propios pasos. ¿Cuántas vueltas hemos dado sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces confundimos un cambio de escenario con un cambio real? Y lo más importante, ya nos hemos detenido a preguntar cuál es el centro que estamos buscando. Si existe un mundo espiritual y si tiene capas que se moldean a lo que somos, entonces ignorar esa posibilidad es como entrar en un juego sin conocer las reglas. El sueño de Borges, lejos de ser solo una curiosidad literaria, puede verse como una advertencia sutil. El laberinto no es castigo, sino proceso. Es la forma en que el misterio nos obliga a madurar antes de cruzar al siguiente nivel. Al final, quizás lo que más importe no sea llegar rápidamente a la salida, sino aprender a caminar con conciencia en cada curva, a reconocer los propios patrones, a no perderse en ilusiones. Porque, como ya han sugerido tantas tradiciones, la salida del laberinto es, paradójicamente, percibir que nunca fue real en el sentido físico,
siempre estuvo dentro de nosotros, y si esa percepción ocurre en vida, quizás cuando llegue el momento, podamos atravesarlo con la misma serena curiosidad que Borges demostró, sin prisa, sin miedo, y con la extraña sensación de que, en el fondo, siempre supimos el camino.